Como siempre, les recordamos, envíenos sus peticiones de oración y estaremos orando por las necesidades al finalizar el servicio. Si está por Facebook Live, lo puede escribir en los comentarios. Y si está en Zoom, puede escribir en el chat alguna petición de oración y revisamos el chat de Zoom. Si está en la cámara y tiene alguna petición de oración, puede ir al chat y puede escribir ahí su petición de oración y la vamos a ver también. Muy bien, así que bueno, gracias al Señor que nos permite congregarnos y conectarnos de esta manera para reflexionar hoy en su palabra, meditar en su palabra. Vamos a ir delante de Dios en oración. Oremos. Señor, te damos gracias esta noche por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, el gozo de estar unidos, conectados de esta manera, Padre. Gracias porque ha pasado un año ya y no hemos dejado de estar en comunión contigo primeramente y los unos con los otros. Gracias por el privilegio, la oportunidad que nos da de ser parte de una familia que te busca, una familia espiritual, Señor, que se interesan los unos en los otros, y te damos gracias por tu amor. Esta noche nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tú fluyas por medio de la transmisión de lo que aquí estamos haciendo, Padre, que tomes control de todo para que todo salga bien, Padre. Y Padre, sobre todas las cosas, que vengas a nuestras vidas con palabra, con fuerza, con aliento, con tu poder. Oh Padre, para ministrar nuestras vidas, porque te necesitamos. Reconocemos que tenemos necesidad de ti. Más que cualquier otra cosa en este mundo, te necesitamos a ti en nuestras vidas. Tu pueblo te necesita, tu iglesia te necesita. Y especialmente en este tiempo en que recordamos la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a favor de nosotros, por amor a nosotros. Ayúdanos a mantener un espíritu, Señor, de entrega, un espíritu de búsqueda y un espíritu de gratitud, especialmente en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que busquen sus Biblias. Hoy vamos a estar viendo algunos versículos, unos 3 versículos más o menos en orden, en un enfoque que quiero compartir con ustedes. Pues son 3 versículos que tienen que ver o que presentan 3 preguntas pertinentes, 3 preguntas que siempre son oportunas. Y en el contexto de la celebración de la Semana Santa es precisamente en el que estas preguntas se dan. Las preguntas que vamos a estar analizando y que vamos a estar usando para reflexionar nosotros son preguntas que están dentro del contexto de la Semana Santa, especialmente en los días como miércoles y jueves, de miércoles santo, jueves santo, en el contexto cronológico de lo que Jesús fue viviendo y fue experimentando, y de lo que estaba pasando con él y con los discípulos, con el mundo alrededor de él durante estos días de la última semana del ministerio terrenal de Jesús en la tierra. Bueno, Cristo Jesús, el autor de la vida, nuevamente, Mateo capítulo 26, a los hermanos que están en el teléfono o en Zoom, es Mateo capítulo 26, vamos a ver los versos del 20 al 22, luego vamos a ver el verso 40 y luego vamos a ver el verso 22 del capítulo 27, verso 22 del capítulo 27. Así que el autor de la vida, el Señor Jesucristo, aquel por quien todo es y por medio de quien todas las cosas existen y subsisten, el autor de la vida, el Cristo, el Dios encarnado, está ahora en la última semana de su ministerio terrenal. Ahora va camino a la cruz. El autor de la vida va camino a la muerte. El autor de la vida va camino a la cruz. Y de hecho, piensen esto, porque si tenemos en cuenta la razón por la que Jesús vino al mundo, nos vamos a percatar de que toda la vida de Jesús fue una vida de camino a la cruz. Fue todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús hizo fue mientras iba camino a la cruz, porque ese era su destino. Aun cuando desde la eternidad pasada, en algún momento de la eternidad pasada, se determinó que el Verbo se iba a encarnar, que Dios mismo vendría a la tierra en forma humana,
desde aquel punto en la eternidad pasada, el destino de Jesús era la cruz. Y por lo tanto, ese fue su andar en la tierra. Eso es lo que recordamos esta semana, la última semana del ministerio terrenal, porque el destino de Jesús y el andar de Jesús y el ministerio de Jesús y la vida de Jesús fue continuamente una vida en camino a la cruz. Y él lo sabía. Y aunque lo sabía, aún así no renunció al camino que él sabía iba a terminar en una cruenta muerte, en una cruenta cruz en el monte Calvario. Y en el contexto de los acontecimientos de esta semana, llegamos al miércoles santo. Y entre los acontecimientos de este día se recuerdan algunos eventos en la vida de Jesús, algunos momentos, pero el que más se destaca y el que más se recuerda y el que más la tradición habla de él es la traición de Judas. En inglés le dicen a este día de hoy Spy Wednesday. Spy Wednesday, el miércoles de la traición. Aquí spy no es como espía, sino de traición, de emboscada, de entrega. Y hoy quiero invitarles a reflexionar en 3 preguntas que se dan en el contexto de estos días. En algún momento de estos días, miércoles, jueves, martes, miércoles, jueves, en algún momento se hicieron estas preguntas que quiero presentar hoy para que pensemos en ellas. Y vamos a ver entonces qué implican estas preguntas para nosotros, qué implicación tiene para nosotros. Y la primera pregunta tiene que ver ni más ni menos que con quién, con Judas. Vaya personaje este Judas. Piense en Judas. Si a usted le dijeran, hágame un retrato, si usted fuera pintor y le dijeran, tome el lápiz, papel, pluma o pintura, lo que usted use para pintar y pinte un retrato de Judas, ¿cómo lo haría usted? Bueno, a lo largo de los siglos en el arte, a Judas se ha caracterizado, se ha mostrado como una figura de aspecto malvado, cara malvada, encorvado, que con la nariz como un gancho, con el ceño fruncido, las cejas así, ¿no? Y con una bolsa de dinero en la mano y siempre o muchas veces en el arte de una manera que no mira directamente a Jesús, no mira directamente a los discípulos o a las demás personas. Judas, en la imaginación de los artistas y probablemente de nosotros mismos, es una figura tan despreciable que no conozco a nadie, yo personalmente, capaz usted lo conoce, pero yo no conozco a nadie que se llame Judas. No conozco a una mamá que cuando estaba embarazada y le dijeron vas a tener un bebé, que le hicieron el ultrasonido, dijo, qué bueno, este es el bebé que yo quiero y se va a llamar Judas. No conozco una mamá o un papá que haya pensado de esa manera. Hay perros que se llaman Judas, hay gatos, no sé, que se llaman Judas, hay hasta bueyes, Judas coge el surco, pero nunca una persona o raramente una persona. Y si de repente conocemos a alguien que se llama Judas, ¿verdad? Entonces lo más probable es que miremos con recelo. ¿Y por qué se llamará así, no? Y si no tenemos recelo de él, tenemos una mala opinión de los padres. Pero qué abusador este papá, que mira cómo le vino a poner a este muchacho Judas. Sin embargo, en algunas series televisivas y películas más recientes, si usted nota y se ha visto alguna, se va a dar cuenta que la imagen de Judas no es la imagen grotesca que muchos artistas y muchos pintores han recreado, lo que muchas veces se usa, sino que por el contrario, en películas y series televisivas más recientes, Judas aparece como un hombre joven en sus 30 años, buen mozo, de buen aspecto, perfectamente normal, de rostro agradable, como cualquier otra persona común y corriente, como cualquier hombre normal, sin nada físico que lo delate como el traidor, como el ladrón, como el malvado. Y a Judas lo encontramos en los evangelios, obviamente, como uno de los 12 discípulos. Y el primer incidente en el que Judas ocupa un lugar destacado es el momento en que aquella mujer irrumpe en una cena donde estaba el Señor y antes de que nadie pudiera detenerla, pudiera agarrarla, ella se arroja a los pies de Jesús, rompe un frasco de ungüento de precioso perfume caro, lo derrama a los pies de Jesús.
Y el Evangelio de Juan dice que la pregunta sobre este desperdicio, sobre este derroche que había hecho esta mujer con el perfume tan valioso, la hizo precisamente Judas. Y Juan añade su propia interpretación de eso y dice que Judas preguntó por los pobres. Bueno, ¿y por qué no se guarda esto para darse a los pobres? ¿Cómo esta mujer viene a malgastar esto? Pero dice Juan que no lo hizo porque él se preocupara por los pobres, sino porque era el tesorero del grupo de los discípulos y solía coger el dinero cuando él quería. Y Juan dice sin tapujos, sin pelos en la lengua, dice que Judas era un ladrón. Eso es lo que dice. Pero en el Evangelio de Mateo, que se considera ser más antiguo que el de Juan, se obtiene una imagen un poco más diferente. En el Evangelio de Mateo, en este incidente, en este momento, la persona de Judas no se menciona para nada. No dice que fue Judas el que dijo, ¿por qué se malgasta esto? La objeción al desperdicio del perfume se atribuye a los discípulos como grupo. Mateo dice que los discípulos todos se indignaron y murmuraron entre ellos y Jesús en respuesta a ellos se dirigió a todos ellos, a todo el grupo. Ahora aún más notable es Marcos, que generalmente se considera el más antiguo de los 4 evangelios. Y en Marcos la objeción sobre el ungüento desperdiciado ni siquiera se atribuye a los discípulos, sino que Marcos simplemente dice que alguien dijo, ¿verdad? En cuanto a Lucas, no menciona este incidente en absoluto, sino que pasa directamente a contar cómo Jesús le llamó la atención a su anfitrión por su falta de hospitalidad y todas estas cosas. Así que la situación es que en la persona de Judas, que con el paso del tiempo, la imagen de Judas fue empeorando, no mejoró para nada, hasta llegar al caso que nos ocupa hoy, el relato de la última cena y la traición de Jesús. Una vez más aquí, el Evangelio de Juan vuelve a ser duro con Judas. Y Juan es totalmente franco al respecto. Y dice que Pedro le hace señas al discípulo a quien Jesús amaba, que estaba recostado al lado de Jesús, para que le preguntase quién le entregaría. Y Jesús le respondió, verso 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando, y estoy leyendo ahora de Juan 13, 26, 27. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice que Satanás entró en él. Mire cuán duro fue aquí, cuán claro fue Juan. Dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En el verso 20 al 22, los versos 20 al 22 de Mateo 26, dice de esta manera. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y esta es precisamente la primera pregunta pertinente. Tiene que ver con Judas, pero tiene que ver con alguien más también. Una cuestión de sinceridad. Y esta pregunta yo le he llamado la pregunta de la duda. Una pregunta de los discípulos a Jesús, del mismo Judas a Jesús. Judas actuó como que él no sabía, ¿verdad? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado que él es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice, y después del bocado Satanás entró en él. Y la pregunta, como si no lo supiera, ¿seré yo acaso, Señor? Pero no fue solamente la pregunta de Judas, y en eso quiero que nos enfoquemos. Si usted no está aquí, Jesús todavía, como siempre ha sido, tenía el control. Pero Judas no fue más que un peón que movió Satanás en el tablero. Pero piensen en esto, que lo más sorprendente, al menos para mí, lo más sorprendente de esta historia es que cuando Jesús dijo que uno de los que estaba sentado a la mesa con él le iba a traicionar, piensen en esto. Los demás discípulos no dijeron, ese es Judas. Nadie se volvió a mirar a Judas. Ellos no sabían que estaba hablando de Judas. No sabían de quién hablaba Jesús.
Y tanto Marcos como Mateo informan que los discípulos, entre ellos mismos, uno de los otros, se preguntaron y le preguntaron a Jesús: ¿seré yo, maestro? ¿Soy yo? No seré, ¿soy yo? Y Lucas nos dice que, aunque no le preguntaron a Jesús, quizás, dice Lucas, todos hablaron entre sí preguntándose, bueno, ¿y de quién está hablando este? Esto es tremendo, porque nadie piensa en esto. Alguien va a traicionar, alguien que está entre nosotros aquí me va a traicionar. Nosotros decimos Judas, porque ya sabemos la historia. Por eso nos hacemos la idea de un malvado encorvado, con la cara fea, con la nariz como un gancho, con una capa por la cabeza, no sé, con el ceño fruncido, las cejas así, de gente malvada. Pero aquí nadie pensó en Judas. Lo que me hace pensar a mí que es probable que Judas no tuviera tan mala reputación como muchas veces se piensa. Lo que me hace pensar que Judas era un discípulo más, ni mejor ni peor que los demás. Y nosotros sabemos lo que hacía, porque la Biblia lo dice. Pero en ese momento, en ese contexto, la verdad es que pudo haber sido cualquiera de ellos pudo haber sido. Y este es el punto que causa asombro. Que cuando Jesús hizo su comentario de que uno de los que estaba allí a la mesa lo iba a traicionar, este es el punto. Escuche esta noche. Todos se sintieron culpables. Todos. Después de todo, ¿quién era Judas? Bueno, todos los relatos coinciden que Judas era uno de los 12. Judas era un discípulo de los 12. Y incluso cuando los 11 restantes se reunieron después de la resurrección para seleccionar el que iba a ocupar el lugar dejado por Judas, describieron a Judas en el libro de los Hechos, dice, como uno que era contado entre nosotros. Era parte de nosotros, dice. Y que tenía parte en este ministerio, estaba contado, era uno de nosotros. En otras palabras, era uno de los nuestros. Y yo reflexionaba en esto y me preguntaba, ¿dónde me deja esto a mí? ¿Dónde me pone esto a mí, a Ángel Izquierdo? ¿Dónde nos sitúa a nosotros esta pregunta, este potencial? Miramos a Judas siempre con un lente cruel de la crítica y no es para menos. Consideramos a Judas como una mezcla de desprecio y de horror, como un traidor, como un ladrón, pero nosotros sabemos la verdad. Y la verdad es que nosotros no somos muy diferentes. Que dentro de nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carne, está el mismo potencial que estaba en Judas. Y a veces pensamos que si nosotros hubiésemos estado allí, hubiéramos sido más fieles que Judas. No, yo nunca lo traicionaría. Hubiésemos sido más valientes que Pedro. Hubiésemos tenido más fe que Tomás. Pero la verdad, ¿hubiéramos sido nosotros más valientes que los que le abandonaron y huyeron? ¿Hubiéramos tenido nosotros el valor de admitir lo que Pedro negó, que sí era un discípulo de Cristo, que sí había andado con Jesús? No responda muy a la ligera. Hubiera estado yo sentado a la mesa y Jesús hubiera dicho, uno de los que está aquí a la mesa me va a traicionar. Y yo hubiera dicho, no, ese no soy yo, ese tiene que ser otro. No puedo ser yo. No, porque hubiera yo recibido la misma punzada, el mismo aguijón en mi conciencia, preguntándome, ¿seré yo? ¿Seré yo? Yo pienso que sí. Porque todos pensaron que tenían el potencial para hacerlo. Y si acaso no tenemos el potencial para negarle, o pensamos que no tenemos el potencial para negarle, el potencial para traicionarle, por lo menos podemos reconocer que tenemos el potencial para dudar, para la duda. Esta es la pregunta de la duda. ¿Soy yo, Señor? ¿Seré yo? Porque nosotros somos muy rápidos para apuntar a otros, para señalar a otros. Somos muy rápidos para, en vez de preguntarnos, ¿seré yo, Señor?, decir, yo sé quién es, Señor. Pasa muy a menudo, ¿cierto? Quizás en la vida de nosotros soy yo, Señor, tiene otra forma. Quizás esta pregunta, soy yo, Señor, tiene otras palabras o quizás otro contexto. Quizás hay algún área donde sabes que si Jesús te preguntara,
o lo dijera o preguntara delante de ti a un grupo, tú preguntarías, ¿seré yo, Señor? Quizás si Jesús dijera, entre vosotros hay alguno que no me tiene como lo primero en su vida, quizás alguno de nosotros bajaríamos la cabeza y nos preguntaríamos, ¿soy yo, Señor? Quizás si dijera, entre ustedes hay alguno que no está honrándome con su trabajo, que no está honrándome con sus vidas, que no está honrándome con sus bienes, que no está siendo a mí fiel con los talentos que yo le he dado, con las bendiciones que yo le he dado. Entre ustedes hay alguno así, quizás bajaríamos la cabeza y nos preguntáramos con cierto temor y reverencia, ¿seré yo, Señor? Quizás si la pregunta fuera, ¿hay alguno que no me busca de corazón? Quizás si la pregunta fuera, ¿hay alguno que está creyendo al enemigo? ¿Hay alguno que ha dejado de confiar en mí? ¿Hay alguno que no me está amando? Entre ustedes, si preguntara el Señor, ¿hay uno aquí sentado a la mesa conmigo que no me está sirviendo? Aquí entre ustedes, los que están conectados, los que están reunidos, ya sea el domingo en la mañana, ya sea a través de los medios, hay alguno que no me está sirviendo cuando sabe que le he llamado para servirme, que le he dado dones para el servicio, que he hecho milagros en su vida, que he sido misericordioso con él, que lo puse en esta tierra con un propósito. Aquí hay alguno que no está donde tiene que estar conmigo. Quizás algunos de nosotros bajaríamos la cabeza y con reverencia y profundo temor diríamos, soy yo, Señor. Yo sé que soy yo. Y aunque ninguna de estas cosas obviamente se compara con la traición de Judas, en el contexto de esta Semana Santa, esta pregunta nos invita a reflexionar, nos invita a examinar nuestras vidas para que renunciemos a las cosas que sabemos que necesitamos renunciar, a esas cosas a las que el Espíritu Santo nos ha guiado a entender, comprometernos a hacerlas. De que sí soy yo, Señor. Soy yo ese a quien tú te estás refiriendo. Soy yo ese de quien tú estás hablando. Soy yo ese a quien tú has bendecido, a quien tú has multiplicado las bendiciones. Y Señor, no estoy apasionado por ti. No te estoy amando como debería amarte, no te estoy sirviendo como debería servir, no estoy dando como debería dar en respuesta y gratitud a lo mucho que tú has hecho por mí y continúas haciendo. Y esa es la primera pregunta en el contexto de la Semana Santa que me lleva a la segunda pregunta. La primera pregunta es la pregunta de la duda. Es una cuestión de sinceridad. Examíname, Señor. Entre vosotros hay alguno que seré yo, Señor. La segunda pregunta, yo le llamo la pregunta del compromiso. Es una pregunta también en el contexto de estos días de la Semana Santa, en el contexto de esta última semana de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La primera es una pregunta de los discípulos al Señor. Dudaban, ¿seré yo, Señor? La segunda es una pregunta del Señor a los discípulos. Yo le llamo la pregunta del compromiso, que es una cuestión de entrega, una cuestión de sometimiento. La primera es una cuestión de sinceridad, la segunda es una cuestión de entrega, de sometimiento al Señor. La primera es la pregunta de la duda, la segunda es la pregunta del compromiso. La primera la hacen los discípulos, la segunda la hace el Señor. Vaya ahí a su Biblia, Mateo 26, verso 40. Esta pregunta la hace Jesús a los discípulos cuando está en el Getsemaní. Dice el verso, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mire cuántas profundas confrontaciones y realidades hay en el contexto de una semana, de unos días, de unas horas últimas en la vida de Jesús en su ministerio terrenal. ¿Seré yo, Señor? La segunda, Jesús, les dije que se quedaran orando y ustedes no se han podido quedar velando ni siquiera una hora. Este evento Lucas lo narra diciendo en Lucas 22, verso 40 en adelante, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo,
orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, marque esto ahí, y estando en agonía, fíjese lo que dice luego, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas usa la palabra agonía, una palabra que define un estado de profunda aflicción y de ansiedad mental y de ansiedad emocional, angustia, una pena intensa, profunda. Esto es lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Y la pregunta es, ¿y qué estaba pasando por la cabeza de los discípulos? No sabemos. Pero podemos imaginarnos que ellos no se habían dado cuenta de la intensidad de lo que Jesús estaba viendo y de lo que venía. Pero lo que venía no solamente para Jesús, sino también para los discípulos mismos, aquellos que le acompañaron allí. Quizás esta es una pregunta que vale la pena hacernos nosotros también. Que es una pregunta de compromiso, de entrega, de fidelidad. Y piensen en esto, porque nosotros en el mundo en que vivimos, en nuestra propia vida, nos comprometemos con tantas cosas. Usted me diga, no, yo no ando haciendo compromiso. Usted tiene una casa y tiene un mortgage, usted tiene un compromiso. Si usted tiene un automóvil y lo está pagando, usted tiene un compromiso. Si usted tiene electricidad en su casa, usted tiene un compromiso con FPL. Somos fieles en tantas cosas, con el trabajo, con la familia, con tantas cosas, los hijos, la esposa. Somos fieles a tantas cosas. Pero piensen esto. Somos fieles en levantarnos por la mañana e ir a trabajar y trabajar porque hay que hacer dinero y salir y volver cada oportunidad que tenga para lo material, para hacer dinero, para aumentar las riquezas. Soy fiel a tantas cosas en la vida, pero muchas veces cuando se trata de Dios y de las cosas de Dios, no necesariamente sucede igual. A mí me sorprende. Me sorprende mucho lo que está pasando con la fidelidad de tantas personas y muchos cristianos en este año de pandemia. Son fieles en tantas cosas. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no. Y quizás nosotros somos muy rápidos para juzgar a los discípulos. La pregunta es, ¿cuántas veces en nosotros mismos nosotros hemos experimentado, cuántas veces nosotros hemos vivido y nos hemos dado cuenta que nuestra carne no marcha al ritmo del espíritu? ¿Cuántas veces sabemos lo que espiritualmente es lo que tenemos que hacer, pero simplemente nos rendimos a la presión de la carne? Hoy en día se habla, y por mucho tiempo ya se habla de peer pressure, la presión de los pares. Que los muchachos sufren y hacen ciertas cosas por la influencia de otros jóvenes, de otros muchachos alrededor de ellos en sus círculos. Como tienen influencia, los demás lo hacen, la presión de los pares, peer pressure, ellos terminan haciéndolo igual. Yo digo, está peer pressure, la presión de los pares, pero los cristianos tenemos, no es la peer pressure o la presión de los pares, nosotros tenemos la presión del pellejo, le digo yo. La presión del pellejo, la presión de la carne. Ahí está. Nosotros sabemos lo que espiritualmente hay que hacer. Y Jesús les ha indicado la razón a los discípulos por la que debían orar. Orar que no entréis en tentación. Especialmente en este contexto. Sabían todo lo que venía de la vida de Cristo. Todas las aflicciones que venían. Sabía que iba a ser un tiempo desafiante para la fe de ellos. Que la fe de ellos iba a ser puesta a prueba, que la fidelidad de ellos iba a ser puesta a prueba, que el compromiso de ellos iba a ser puesto a prueba, que el sometimiento de ellos a Cristo iba a ser puesto a prueba. Ellos necesitaban, la única manera de vencer lo que venía era con una profunda vida de oración, de comunión con Dios. Y note que Lucas dice, le dije en el verso 44, y estando en agonía.
que el propio Jesús estaba en agonía. Ya le dije lo que significaba esta palabra. Y estando en agonía, oraba más intensamente. En otras palabras, cuando más agudo era su dolor, cuando más intensa era su pena, el sufrimiento, Jesús, ante la idea de lo que venía, de lo que iba a padecer, el gran evento de la cruz, que donde Jesús sabía que iba a morir por los pecados de la humanidad y que en aquel momento de la cruz, piensen esto, la intensidad, hermanos, piensen esto, mediten esto, porque la intensidad de la cruz, de la agonía de Jesús, no tenía necesariamente que ver únicamente con el dolor físico, con el maltrato físico, tenía que ver con la carga espiritual, con el hecho que él sabía que en el momento en que él fuera clavado en la cruz por los pecados de la humanidad, él iba en algún momento a clamar: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El sufrimiento, la intensidad de la cruz tenía que ver con algo más que el dolor físico. Tenía que ver con que allí en la cruz, por un momento y por un periodo de tiempo, a causa de lo que lo llevó a la cruz, es decir, tu pecado y mi pecado, a causa de eso, por un momento, esta comunión eterna en la bendita Trinidad entre el Padre y el Hijo, este amor eterno que no tiene principio, que había existido, en un momento iba a ser quebrado. Iba a haber un vacío. Imagínense el dolor. Ha vivido una eternidad en una comunión perfecta de amor en la Trinidad divina, incomprensible a nuestra mente. Y ahora en la cruz esto iba, ¡puf! Hay dolor. Y Jesús sabe todo lo que viene, la intensidad de eso. Y ante esa agonía, ¿qué hacía Jesús? Mientras más intenso era el dolor, alguien reciba esta noche. Mientras más intenso era el dolor, mientras más profunda era la agonía, más intensamente oraba. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando la prueba aumenta, no podemos darnos el lujo de dormirnos. Necesitamos orar intensamente. Quizás los discípulos pensaron, bueno, si él ora es suficiente que él ore. A fin de cuentas, él está orando. Que ore él por nosotros y nosotros vamos a descansar. Oiga, yo recuerdo el hermano Héctor Estrada siempre decía, no le diga usted a la gente ora por mí y usted no ore. Muchas veces en la escuela dominical o incluso los miércoles en la noche decía, no le diga a la gente que ore por usted y usted no ore. Hermano Héctor decía, no es ore por mí y usted no va a orar, ¿no? Nosotros oramos por usted, pero usted tiene que orar también. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera ido a dormir confiando en que los discípulos iban a interceder, iban a orar? Imagínense si les hubiera dicho, oren un rato por mí porque yo me voy a dormir, porque lo que me espera es tremendo físicamente, ustedes no tienen idea, por lo tanto yo necesito descansar para mañana poder enfrentar lo que viene. Por eso entiendo que esta pregunta, pero no lo hizo, gracias a Dios. Por eso entiendo que esta pregunta nos confronta con nuestro compromiso y nuestra entrega al Señor. ¿No habéis podido velar? Y sin duda lo primero es la oración. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas en la vida que hubiéramos preferido que no sucedieran y por qué no suceden lo que quisiéramos que sucedieran, las cosas que quisiéramos que sucedieran. ¿Por qué carezco de esto? ¿Por qué carezco de lo otro? ¿Por qué cedí a la tentación? ¿Por qué caí en pecado? Y muchas veces si nos examinamos nos vamos a dar cuenta de que todo tenía que ver con una deficiencia de entrega, con una deficiencia en nuestra vida de devoción, en nuestra vida de oración, en nuestra búsqueda de Dios. Pero al igual que la primera pregunta, esta segunda pregunta, quizás para nosotros, el no habéis podido, esta frase, esta expresión, quizás va acompañada de otras palabras. Quizás no es solamente no habéis podido velar siquiera una hora. Quizás va en otra dirección, quizás tiene otro argumento. No habéis podido, espacio en blanco, llena lo que tú quieras. No habéis podido, sí, velar. No habéis podido
espacio en blanco, pon ahí lo que quepa. Estaban agotados los discípulos. Dice que Lucas que se durmieron a causa de la tristeza, en profunda depresión, profunda tristeza, se durmieron. Te pregunto esta noche, ¿qué es lo que te agota pero aún no has llevado a Cristo? ¿Qué es eso que te carga pero que aún no lo has llevado a Cristo? ¿Qué es aquello para lo cual sabes tienes que estar dispuesto pero no te sientes así? Quizás le estás dando prioridad a otras cosas en tu vida. Recuerda, se requiere una acción intencional por parte nuestra. Se necesita tener un entendimiento claro de que la carne nunca va a querer. El Señor dijo, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Algunos dicen que Jesús los estaba excusando, como pasando en la mano, pero yo creo que no. Que lo que le estaba diciendo, dando el diagnóstico, diciéndole cuál era el problema. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, pastor, si el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cómo puedo yo derrotar la carne? Bueno, Romanos 8, versos 5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse, esa palabra ocuparse es interesante porque algunas versiones la traducen diciendo poner la mente, fijar la mente. Fijar la mente en las cosas del espíritu, poner la mente en las cosas del espíritu. Esta mañana tuve una conversación, estaba ministrando a alguien en un tiempo de compartir consejería espiritual a alguien que me di cuenta mientras conversaba que tiene muchos ataques del enemigo en su vida y esta persona me lo constató así y me lo dijo, pero me di cuenta que mucho de su enfoque estaba en el enemigo. Porque el enemigo, y el enemigo, y el enemigo, y el enemigo, y el enemigo, porque yo siento así, porque mi carne, porque el enemigo, mi carne. Yo le dije, ¿qué tal si cambias el enfoque un poquito? Y en vez de ponerlo en el enemigo, lo pones en Dios. Lo pones en el poder de Dios, en la capacidad de Dios, en la gloria de Dios. Y lo pones en tu propósito, que es honrar a Dios, glorificar a Dios. Someteos pues a Dios, dice la Biblia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Para verle huir, la palabra es sometimiento. Nuevamente volvemos al punto que estamos hablando aquí. Pon la mente en las cosas del espíritu. Da prioridad a las cosas que tienen que ver con tu hombre interior, con tu ser interior, con el hombre espiritual. El asunto no es enfocarnos en lo material ni en el enemigo, en lo físico, como lo más importante y lo primordial. Y le digo, el ayuno es una buena manera de hacerlo, es un buen ejercicio espiritual para hacerlo, porque nosotros no ayunamos para por medio del ayuno torcer la mano de Dios o tratar de seducir a Dios o convencer a Dios que haga algo por nosotros. No, nosotros ayunamos para rendir la carne, para dar prioridad a las cosas del espíritu, para alimentarnos espiritualmente, renunciar a lo material y dar prioridad a lo espiritual. Por eso hablamos de ser intencionales en nuestra entrega, en nuestro compromiso. Y esta es la pregunta que nos confronta con nuestra entrega y con nuestro compromiso. Es la pregunta que nos permite examinarnos y ver si Cristo es nuestra prioridad. Quizás la pregunta para algunos de nosotros no es no habéis podido velar. Quizás es no habéis podido. De verdad, Ángel, que no has podido, un espacio en blanco y hazlo. ¿No has podido servirme? ¿No has podido amarme? ¿No has podido darme la prioridad? ¿No has podido dar testimonio de mí? ¿Entiendes? Quizás esa es la pregunta. Y la tercera y última pregunta, para mí, es la pregunta más importante que una persona puede hacerse. Que una persona puede responder. La primera es la pregunta de la duda de los discípulos a Jesús. ¿Soy yo, Señor? Porque ellos sabían lo que había en ellos el potencial de negarle y traicionarle. La segunda es la pregunta del compromiso. Desde el Señor a los discípulos, les encargué que oraran y no habéis podido velar por una hora, ni siquiera por una hora. Y la tercera es la pregunta del hombre sin Dios. La pregunta del hombre sin Dios, la primera
es cuestión de sinceridad. La segunda es cuestión de compromiso. La tercera es cuestión de salvación. Verso 22 del capítulo 27. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y esta pregunta se da en un escenario bien conocido. El ministerio terrenal de Jesús está llegando al propósito por el cual él lo había vivido y a su fin. Jesús ha sido arrestado. Ahora está ante Poncio Pilato, el gobernador romano, y el pueblo está clamando, está pidiendo la pena capital. Dicen que Jesucristo debe ser crucificado. Pilato tiene una lucha en su conciencia, no quiere crucificar a Cristo. Así que le dice: señoras y señores, damas y caballeros, le tengo una oferta. Yo tengo que soltar un prisionero porque es la tradición y tengo dos prisioneros aquí. Ustedes pueden elegir a uno de ellos. Tengo a Cristo y tengo a Barrabás. Díganme a cuál quieren que les suelte. Y ellos le dijeron: libera a Barrabás. Y entonces Pilato les dice: ¿y qué voy a hacer con Jesús? ¡Aleluya! ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo, Mesías, Rey, Redentor? Y el pueblo clamó y gritó y dijo: crucifícale. Y piensen esto, porque en ese momento, de acuerdo a la narración, Jesús estaba en manos de Pilato. Lo estamos viendo como la narración histórica que es desde la perspectiva humana. En ese momento Jesucristo aparentemente estaba en las manos de Pilato. Pilato era quien iba a decidir lo que tenía que hacerse con Jesucristo. Jesús estaba ante Pilato, pero piense en esto. Mientras Jesús estaba ante Pilato, en ese mismo segundo, en ese mismo instante, en ese mismo momento, Pilato estaba ante Dios. Aleluya. Cuando Pilato estaba juzgando a Jesús, piensen esto, Dios estaba juzgando a Pilato. Jesús estaba en las manos de Pilato, pero al mismo tiempo Pilato estaba en las manos de Dios. Y esta es la pregunta más importante que el hombre puede hacerse, especialmente en el contexto de esta semana, especialmente si alguien no tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo, porque Pilato representa a todo hombre y a toda mujer que no tiene una relación con Dios por medio de Cristo, que no es salvo. Y la pregunta que debe hacerse es esta precisamente: ¿qué voy a hacer con Cristo? En la casa ponemos arbolitos en Navidad, celebramos Nochebuena, ponemos el nacimiento, escuchamos y las luces y en Pascua celebramos la Semana Santa y celebramos la crucifixión, y entonces no vamos a trabajar el viernes porque le decimos al jefe que por cuestiones religiosas, pero en realidad mucho no tiene nada que ver con eso. Y lo usamos como una mera excusa para librarnos de un día de trabajo complicado, especialmente si trabaja para el gobierno. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús, el Cristo? Y esta, le digo porque es la pregunta más importante. Escuche a alguien esta noche, especialmente si alguien no tiene una relación con Dios, escuche. Porque lo que usted decida hacer con Cristo, lo que usted decida hacer con Cristo en su vida, va a determinar lo que Dios va a hacer con la tuya. Alabado sea Dios. Lo que usted decida hacer con la persona de Cristo, con la oferta de Cristo, con el mensaje de Cristo, con el evangelio de Cristo, va a determinar lo que Dios haga con tu vida. Bendito sea Dios. Y como Pilato, tú también vas a tener muchas opciones. De hecho, tenemos muchas opciones.
Como Pilato vas a escuchar voces de multitudes, puedes escuchar la voz de la cultura que te dice que no es más que un simple hombre, que en el mejor de los casos valdría la pena solamente aprender algunas cosas de él. O puedes escuchar la voz de los que le odian, sí, de los que le odian y le rechazan. La voz de los que le quieren anular en la sociedad, de los que quieren cancelarle en la sociedad. Es la voz de los que gritan crucifíquenle. Y quizás hoy no pueden pedir lo mismo. No pueden decir crucifíquenle, pero dicen cancélenle. Puedes escuchar esa voz. Puedes seguirla. Quizás alguien la esté escuchando. O puedes escuchar la voz de la tradición y de la religión. Alguna religión que te dice, no, él no es el camino es la religión. O puedes escuchar la voz de la carne que te dice, no lo necesitas, mira todo lo que tú has logrado sin él, ¿para qué tú lo quieres? No te hace falta, eso no es para ti. Puedes escuchar esas voces. O puedo oír su voz llamando. O puedes escuchar, prestarle atención a la dulce voz, el Cristo que te está llamando. Puedes oírle hablar a tu conciencia, puedes oírle hablar a la razón. Y puedes oírle decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es que contrario a lo que otros enseñan, tú puedes escoger a Cristo hoy. Tú puedes decidir hoy hacer con Cristo y el mensaje del Evangelio lo correcto. Tú puedes decidir hoy. De hecho, si decides no hacer nada y si decides no escogerle a Él, ya estás decidiendo. Ya estás escogiendo rechazarle, ya estás escogiendo, por lo tanto, condenación. Hoy en tu vida, en el contexto de esta semana, de reflexión, de meditación espiritual, tú puedes condenarle, cancelarle, o puedes coronarle, o puedes confesarle como el Señor de tu vida. Y escuche, porque quizás a alguno de ustedes, Dios les ha estado hablando de tantas maneras. Te ha estado hablando y su dulce voz te ha estado llamando. Y tú te estás preguntando, ¿qué voy a hacer con Cristo? Y Él te está diciendo lo correcto a hacer. Quizás te ha estado hablando a través de esa madre que no para de orar por ti. De esa madre que no para de hablarte del amor de Cristo. Quizás a través de esa esposa, de ese esposo, de ese amigo cristiano. Quizás a través de esta transmisión, a través de estos medios, te está hablando. Y lo cierto es que Él te habla porque te ama. Así que esta es la pregunta de salvación. La primera es cuestión de sinceridad. ¿Soy yo, Señor? La segunda, este es Jesús a nosotros. Para que examinemos nuestro compromiso. ¿No habéis podido velar esto o lo otro o lo otro? Y la tercera es cuestión de salvación. ¿Qué pues haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Cristo? Pilato siguió la voz del pueblo, político al fin. Desechó la voz de Dios. Tuvo la oportunidad de redención delante de Él y la rechazó. Porque creer en Cristo, alguien que reciba, estudiantes, hoy en día, jóvenes, escuchen. Porque creer en Cristo no era lo más popular. Él se fue con la multitud. Quiso complacer a la cultura. O quizás era su orgullo. No sé, él era el gobernador. Hace unos días el hermano Erich Camejo, un joven que con su esposa ha comenzado a venir a nuestra iglesia, me envió un texto y me decía, pastor, creo que esta es la razón por la que muchos no creen. Y me mandó Santiago 4:6 que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quizás en Pilato fue su orgullo. Y no permitas que la multitud determine qué vas a hacer tú con Cristo. Que la cultura sea quien te diga lo que tienes que hacer con Cristo. No permitas que el orgullo, la soberbia,
sea lo que te diga, lo que vas a hacer con Cristo, haz lo correcto. Entrégate a Él. No lo ignores. Pero tampoco te quedes corto en la meta. No digas, no, yo lo admiro, yo lo reconozco como un gran hombre, un gran maestro. Mahatma Gandhi, una de las figuras más reconocidas en la historia de los tiempos modernos. Fue un gran admirador de Jesús, un gran admirador de Jesús. Citaba el Sermón del Monte en muchas ocasiones y admiraba a Jesús, pero no pasó de ahí, de ser simplemente un admirador de Jesús. Por lo menos no hay récord histórico de que en un momento en su vida se haya entregado a Cristo, ni que se convirtiera en un seguidor, en un discípulo de Cristo. No lo existe. Y muchas personas le han admirado, hasta Pilato le admiraba, pero no pasaron de ahí. No le ignores, pero no te quedes corto reconociéndole solamente como un hombre, como un gran hombre, como un maestro. Porque aunque Él es todas esas cosas y fue todas esas cosas, Él es más que eso. Es Él el Mesías, es el Salvador, es aquel en quien hay perdón de pecados, salvación, vida eterna, aleluya, una vida de comunión con Dios. Por lo tanto, no lo ignores, no te quedes corto, no lo rechaces. Lo peor que puedes hacer, entrégate a Él. Así que estas son las 3 preguntas de Semana Santa. La pregunta de la duda, una pregunta de los discípulos a Jesús. Cuestión de sinceridad. ¿Soy yo, Señor? Una pregunta que nosotros quizás nos hacemos en algún área. La segunda es la pregunta del compromiso, que es la pregunta de Jesús a los discípulos. ¿No habéis podido velar? Una cuestión de sometimiento, entrega. ¿No habéis podido? Espacio en blanco, llénalo tú. Y la tercera es la pregunta más importante, la pregunta de un hombre sin Dios, una cuestión de salvación. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer? Especialmente en el contexto de esta semana que celebramos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Que el Señor permita que nuestra respuesta siempre sea la correcta. Voy a creer en ti, me voy a entregar a ti. Te voy a pedir que perdones mis pecados, que entres en mi vida y voy a servirte cada minuto de mi vida hasta que tú me llames a tu presencia o me arrebates lo que tú quieras hacer. Aleluya. Jesús es el Señor. 3 preguntas para nosotros. Amén. Vamos a orar y permítame un momentito ver si hay alguna petición de oración, y tengo una aquí, bueno, es un chat saludando, a ver si hay alguna petición de oración esta noche. Recuerde que puede enviarnos sus peticiones de oración para orar. Estamos orando y voy a tratar de tomar nota por acá. Miguel Fraga, aquí me piden, y Alejandra Urbina. Miguel Fraga y Alejandra Urbina. Y qué bueno que ya veo que la hermana Gregoria, que es una de los miembros del comité de intercesión y oración de la iglesia, lo notó y está aquí tomando nota. Alejandra Urbina, soy que está un poco de salud. Salud. Muy bien. Orando por Miguel Fraga con el COVID. COVID, ok. Es Adria. Muy bien. Y María, la amiga de María Mafe. Que salud también, ¿verdad? Salud. Y bueno, estas son las peticiones que tenemos por acá. Así que vamos a estar orando y recordando. Recuerda estas preguntas. La pregunta de la duda. Hey, no estamos exentos. Nosotros también de vez en cuando puede que tengamos nuestras dudas, ¿no? ¿Soy yo, Señor? O la pregunta del compromiso. Ángel, haz esto, dice el Señor. Yo me duermo. Me quedo dormido. Y viene el Señor y me dice, Ángel, no pudiste hacer lo que te encargué. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu entrega?
La pregunta más importante quizás para alguien, obviamente para todos, pero específicamente quizás para alguien esta misma noche, o en el día que te conectes a ver este video. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Aleluya, aleluya. Oh, undiagnosed illness. Este es María. Illness undiagnosed. Ok, gracias, hermana María. Vamos a estar orando. Y estamos orando por nuestra hermana Sara García, nuestra querida Sara García, que está recuperándose. Pero ella siempre riéndose de todo. Anoche tuvimos un tiempo ya muy lindo con ella. Y bueno, seguimos orando también por Judith y Tita. Siempre están en nuestras oraciones, Judith y Tita. Y la hermana Ramona Rosmarino, ¿verdad? Que está... Hoy me mandaste un texto y su esposo Ruth, su esposo Ruth, eso quisieras tú, perdón, y el esposo de Ramona, quise decir, ¿verdad? Pero sí, bueno, también, si quieren oro, yo oro por esposos, a las que no tienen esposo, dígamelo nada más, y ahí estamos orando, y a los que no tienen esposa, oramos también, porque de cierto Dios tiene planes maravillosos para el hogar y para la familia. Así que bueno, vamos a ir delante de Dios en oración y de esta manera terminamos. Sí, dice nuestra hermana Gregoria que las peticiones ya las pasamos al equipo de oración. Gracias, hermanas. Que gloria a Dios por ese ejército ahí de intercesión que no se le escapa una y que siempre está orando y dando gracias al Señor. Aleluya. Vamos a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque en el contexto de los acontecimientos de esta semana, tú nos hablas y nos ministras. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir de manera tal, Padre, que la respuesta a la pregunta de la duda sea, Señor, por tu gracia puedo ser fiel, por tu gracia permanezco siendo fiel, por tu gracia doy testimonio de ti. Señor, que por el poder y por tu amor eterno para con nosotros podamos responder a la pregunta, ¿no habéis podido? Decir, Señor, por tu gracia y por tu poder, soy lo que soy. Y por tu gracia y por tu poder puedo hacer lo que me has encargado. Alguien que le dé gracias a Dios esta noche. Y Señor, si alguien no te conoce, ¿qué voy a hacer con Jesús? Se pregunta, la pregunta más importante, la pregunta de la salvación. Estas tres preguntas pertinentes, pero esta tiene que ver con el destino eterno. Señor, porque lo que nosotros decidamos hacer con Cristo va a determinar lo que tú vas a hacer con nosotros. Padre, gracias que en tu amor hay salvación. Y si alguien esta noche, Señor, se está haciendo esta pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que esta persona pueda volverse a ti, entregarse a ti y vivir para ti. Y Señor, gracias. Gracias por tu amor, que se recuerda cada día y que se proclama, Señor, a través de esta celebración en el mundo entero esta semana. Por eso venimos confiados presentándote la vida de Miguel Fraga, Padre. Pidiéndote, Señor, que tu mano de salud esté sobre Miguel y que tú te reveles a él como el Dios de salud y el Dios de salvación. Y si Miguel te conoce, que crezca en el conocimiento de ti. Y si no te conoce, que entonces decida hacer con Cristo lo correcto, entregarse a él. Dale una oportunidad de salud, de vida, Padre. Ponemos en tus manos a Miguel Fraga. Ponemos a Alejandra Urbina, Padre. Pedimos por la salud de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces cuál es el desafío en su vida. Te pedimos que tu mano se extienda sobre ella, Padre. Y oramos por María, la amiga de María Mafe. Señor, los médicos no han podido diagnosticar de qué padece. Pero tú conoces todas las cosas. Tú sabes lo que le está afectando. Tú sabes de qué está padeciendo. Por lo tanto, te pedimos que llegues tú con tu poder y hagas una obra de misericordia y de alcance, de restauración, y que también te reveles a ella como el Dios de toda gracia y amor.
Y Padre, oramos por nuestra hermana Sara García en su recuperación. Pedimos que el Señor sea exitosa y que pronto ella pueda dar testimonio de tus bondades una vez más con ella. La bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por Ramona Rosmarino. Señor, tú sabes el conflicto en su vida, tú sabes la situación en la salud de ella, tú sabes las decisiones que tiene que tomar. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que ella decida sabiamente y que tu mano esté sobre ella. Oramos por su esposo Walter. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú le cubras con tu gracia y, Señor, que ellos también se vuelvan a ti, te busquen a ti intensamente, Padre. Y, Señor, presentamos la vida de Judith y de Tita una vez más delante de ti, rogándote que en tu misericordia les toques, les bendigas, les guardes, les fortalezcas, Padre, en el nombre de Jesús. Sé con ellas, Padre. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que esta semana nos recuerda. Y gracias por lo que siempre harás por nosotros en tu amor y tu gracia. Y ahora, Señor, despídenos con tu paz y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les recuerdo que este domingo celebraremos el día de resurrección. Todo el que pueda venir sin arriesgarse, venga a la casa de Dios. Y vamos a celebrar la cena del Señor. En este día que recordamos la victoria de la resurrección. Va a ser un día especial. Aleluya. Así que Dios les bendiga, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y que tenga una linda noche. Hasta mañana. Buenas noches, hermanos.